Buen día, hermanos. La palabra de hoy se encuentra en Esdras capítulo 4. El versículo clave es el versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Los israelitas venidos de la cautividad habían vuelto a Jerusalén para reconstruirla. Al ver esto, sus enemigos se presentaron a Zorobabel y a los jefes de las casas para decirles que edificarían con ellos. Los que vinieron eran los samaritanos que habitaban la tierra. Habría mucho por hacer en una ciudad destruida. Parecía una buena oportunidad contar con su ayuda. Pero ¿cómo les respondieron? Versículo 3b dice: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Por qué no aceptaron su ayuda y les rechazaron? En el versículo 2 y 3 se distingue un contraste entre la intención de los venidos de la cautividad y los que habitaban la tierra. Los que habitaban la tierra hablan de Dios como vuestro Dios. Ellos reconocen haber ido a Jerusalén no para reconstruirla, sino por mandato del rey asirio de turno. En cambio, los venidos de la cautividad reconocen a Dios como nuestro Dios, Jehová, Dios de Israel. Ellos están allí como mandó Ciro, rey de Persia, para reconstruir Jerusalén según la voluntad de Dios. ¿Cómo podrían construir juntos si no son uno? Ellos no creían en Dios ni seguían su voluntad, por lo que Zorobabel dijo: no conviene edificar con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Convenirnos con el mundo o seguir la voluntad de Dios? La iglesia de hoy también sienta las bases de la iglesia del mañana. Si nos convenimos con el mundo, ¿cómo podría prevalecer? No podemos asociarnos con el mundo, sino permanecer como pueblo de Dios y hacer los cimientos de la voluntad de Dios, adorando y sirviendo solo al Dios de los cielos. En la congregación se han presentado situaciones que nos invitan a convenirnos: matrimonio según la costumbre del mundo o según el propósito de Dios. ¿Qué hacer? Al igual que Zorobabel, necesitamos recordar qué es lo que nos conviene. Y definitivamente es seguir la voluntad de Dios. Pues al igual que entonces, para que el pueblo de Dios crezca sano y que el edificio permanezca, necesitamos tener un mismo sentir en Cristo y nuestra adoración solo a Dios. El marcar los límites con el mundo puede traer rechazo y persecución como entonces, pero podemos tener la certeza y la esperanza de la victoria de Dios. Oro porque el Señor nos dé tal claridad y discernimiento para permanecer en su voluntad y trabajar en la obra de Dios en unánime como su pueblo, teniendo comunión personal con nuestro Dios y cimentados en la fe, en la cruz de Jesús, hacer su voluntad, viviendo con identidad como pueblo de Dios, no convenirnos con el mundo. Oro en el nombre de Jesús, amén. Una palabra: hacer la voluntad de Dios nos conviene. Amén. Que tengan buen día, hermanos.